Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a este tiempo de meditación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Hermanos, qué bendición verlos nuevamente. Gracias por la oportunidad que nos da de entrar a sus hogares y qué bendición poder estar aquí, poder compartir la palabra de Dios y comenzar esta semana, hermanos. Y gracias por la bendición que nos da de tener su palabra y poder dar este segmento y poder traerles a ustedes algo, hermanos, que siempre es de bendición y nos ayuda a seguir adelante en nuestra vida cristiana. Siempre, hermanos, ese va a ser el propósito por el cual hacemos esos segmentos. Y vamos a empezar esta semana, hermanos, y vamos a hablar sobre un tema. Ahí, acompáñenme en Romanos capítulo 5, por favor, versículo 21. Romanos 5, 21, por favor. Y este va a ser nuestro versículo, el cual vamos a estar hablando toda la semana. Esta cita la hemos elegido. En Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro, hermanos. Y este versículo, hermanos, nos habla de lo que era nuestra vida pasada y de lo que reinaba en nuestra vida. Dice que el reinado pecó en nuestras vidas para muerte, pero ahora, por la gracia de Dios, debe de reinar la justicia y la vida eterna. Y le he puesto, hermanos, a estos segmentos de esta semana, vamos a ver este tema, ¿qué debe reinar en el cristiano? ¿Qué es lo que debe de reinar en el cristiano? Si bien aquí nos habla que antes reinó el pecado, incluso en el capítulo 6, versículo 12, nos exhorta también el apóstol Pablo aquí en Romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entendemos, hermanos, que eso no debe de reinar en nuestras vidas, es lo que el cristiano debe de evitar. Ahora somos hijos de Dios, hemos experimentado la salvación y eso no debe de ser una constante en nuestras vidas. Pero entonces, hermanos, ¿qué cosas son las que deben de reinar entonces en el cristiano? Y vamos a hacer un viaje, hermanos, a través de toda esta semana y todos estos días para ver cosas, hermanos, que posiblemente ya hemos escuchado, pero siempre es bueno recordar y ponerlo como en nuestra vida, que es lo que debe de reinar. Cuando hablamos de reino, hermanos, es que debe de sobresalir o debe de estar sobre cualquier otra cosa. Lo que reina en la parte negativa a veces es más visible o son cosas que la gente puede expresar de nosotros. Y cuando hablamos de pecado puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero no debe ser algo que nos distinga como cristianos. En él reina esto, o él reina esta actitud, ese carácter, esa forma de pensar. No, como cristianos debemos dar un testimonio de qué es lo que debe de reinar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para hacer testimonio a otros, hermanos, y poder también a ellos alcanzarlos con el Evangelio. Y este primer día vamos a ver sobre lo que debe de reinar. Todos los puntos, hermanos, están en este mismo capítulo de Romanos 5. Vamos a ver que aquí en este capítulo nos habla de esas cosas que deben de reinar en el cristiano o lo que debe de haber en el cristiano y deben de estar como algo prioritario en nuestras vidas. Ahí en Romanos 5, pero en el versículo 3, hermanos, en Romanos 5:3 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, hermanos. Y también ahí, acompáñenme a Romanos 15:5, el mismo Romanos, pero el capítulo 15, versículo 5. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, hermanos. Lo que debe de reinar, primeramente en este primer día de segmentos, hermanos, debe de reinar la paciencia. Y aquí, hermanos, es algo porque siempre es complicado en el mundo en que vivimos, donde la paciencia a veces es bien limitada. Y no solamente hablo del entorno secular, en los trabajos, en el tráfico, no, a veces también en las iglesias con los hermanos. Y aquí nos habla que nosotros ahora en Cristo, hermanos, debemos desarrollar esa paciencia que debemos de tener. Habla aquí también sobre que va a haber tribulaciones y va a haber angustia y a veces queremos que Dios nos saque de inmediato de aquí. Señor, sácame, ¿no? Y dices, no, te estoy pasando por esta prueba y ocupo que tú tengas paciencia sabiendo que yo voy a obrar y que yo te estoy mostrando algo. Debe de reinar nosotros la paciencia, hermanos, porque también debemos demostrar a la gente cómo se debe tener. Hoy vivimos en tiempos donde la gente no tiene nada de paciencia, hermanos. Todo lo queremos rápido, lo queremos ya. En el tiempo que vivimos, donde con una aplicación en el teléfono se puede pedir todo, ¿verdad? Todo lo queremos efectivo. El mundo no desarrolla la paciencia, pero como cristianos, hermanos, algo que debe de mostrar o debemos de marcar esa diferencia en nuestra paciencia. Paciencia en la tribulación. Y luego en la segunda cita que leímos dice que Dios es el Dios de la paciencia. Entonces, hermanos, si no la tenemos, tampoco es algo imposible de conseguir. La Biblia nos enseña que podemos ir a Dios y que el Señor nos dé esa paciencia, saber esperar en Él. No esperar en el hombre, no esperar la promesa de alguien, no, esperar completamente en el Señor.
el Dios de la paciencia que Él nos da. Entonces, hermanos, muchos de nosotros tenemos que desarrollar en nuestras vidas cristianas, sí, la paciencia en medio de la tribulación, la paciencia en medio de la angustia, pero también, hermanos, la paciencia de tener unos con otros. Y sabemos que hablando entre nosotros como cristianos, a veces trabajar unos con otros puede ser algo muy sencillo o puede ser algo complicado. Que triste sería, hermanos, que usted no pueda trabajar con alguien porque no tiene paciencia. Y cuando queremos pensar en esta parte de la paciencia, lo primero que debemos recordar es que pensar y decir, no es que yo no tengo paciencia a esta persona. Recuerde, hermano, que el primero que tuvo paciencia con usted fue Dios. Dice que Él fue paciente para con nosotros, ¿verdad? Esperándonos hasta que un día, ¿verdad?, pudiéramos reconciliarnos con Él. A muchos de nosotros, tal vez cuando se nos expuso el Evangelio, no lo recibimos a la primera. El Señor fue paciente, dijo, ok, te voy a dar otra oportunidad, te voy a enviar a esa persona. Y gracias a Dios por ese día que pudimos aceptar a Cristo y pudimos escuchar el mensaje y pudimos nosotros entender el plan de Dios para nuestras vidas. Pero hermanos, ocupamos desarrollar nuestra paciencia. Algo debe distinguirnos, algo debe en nuestras vidas poder mostrar al mundo que somos gente paciente. Esperamos en el Señor que sí, que puede venir angustia, puede venir necesidad, puede haber muchas cosas, pero nosotros confiamos en un Dios. Y también, hermanos, paciencia hacia nuestros hermanos, colaboradores, gente que trabaja con nosotros. Trabajar con gente nunca vamos a decir que es fácil, no. Pero, hermanos, hay que ser pacientes. Hay que entender que si la misma paciencia que un día tuvieron con nosotros, también nosotros debemos tenerla con las demás personas. Y a lo largo, hermanos, de todo este capítulo vamos a estar viendo más puntos sobre esto, hermanos. Pero quiero dejarles en esta mañana pensando cómo está desarrollada su paciencia. ¿La paciencia es algo, hermanos, que alguien pueda admirarle de usted? ¿O estamos señalados como que no, esa persona no tiene paciencia, esa persona, ¿verdad?, no puedo decirle nada o poner a alguien porque no está dispuesto a esperar? O, hermanos, ¿qué falta nos hace poder desarrollar la paciencia? Que reine eso en nuestras vidas, hermanos. Y bueno, los dejamos en este día con este segmento, esperando que sea de bendición. Si es así, compártelo a alguien más y nos vemos aquí el día de mañana para más segmentos de Invitación y Befi, obedeciendo la voz de su precepto. Que Dios les bendiga.